Bueno chicos, vamos a hacer una clase de estadística virtual. Les prometí que les iba a ayudar resolviendo un ejercicio a través de un video, ¿ok? Entonces, veamos. Tengo aquí un ejercicio donde nos habla de los sueldos mensuales en dólares de gente que trabaja en Coca-Cola. Sí, tenemos todos estos datos y nos piden construir una tabla de frecuencia, que es lo que vamos a cumplir en el inciso A con este video, ¿sí? Vamos a construir una tabla de frecuencia. Entonces, primeramente, para ayudarnos un poco en lo que son los cálculos, vamos a llevar estos números, estos datos, estas variables a un Excel y lo vamos a ordenar en una sola columna, ¿ok? Entonces, agarramos y copiamos todos los datos en una sola columna. Ok, en total son 60 datos, ¿sí? Una vez con los datos podemos ya borrar esto de aquí. Y lo que la estadística quiere primeramente es recolectar, ya recolectamos los datos, ahora los vamos a ordenar. ¿Y cómo los vamos a ordenar? De menor a mayor. Apretamos el clic derecho del mouse, ordenar y de menor a mayor. Bien, aquí hay un problema. El primer valor no es el que corresponde. Vamos a insertar una columna y nuevamente vamos a seleccionar. A veces hay errores, hay que enmendar eso, ¿ok? Bueno, parece que no se quiere ir ese dato a su lugar. Vamos a seleccionar desde arriba y vamos a volver a ordenar. Bien, ahora sí, ya ordenó de menor a mayor. ¿Bien? No quiere irse a su... No quiere irse a su correspondencia ese dato. Algo está pasando aquí. No estaba identificado como números, ahí está. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora sí está ordenado. Muy bien, ya que tenemos ordenado esto de aquí, vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Entonces tenemos que conocer los intervalos. Tengo un documento que les envié, que está ahí también en el LAVA, que se llama Estadística, Conceptos Básicos. Y nos habla de la población, que es la población, que es la muestra aleatoria. Me gustaría que lo lean. Que es la estadística. Nosotros en este momento estamos avanzando la estadística descriptiva. Y me gustaría que sigan leyendo muestreo, tipos de variables. Esta es una teoría que ustedes sí o sí tienen que saber para el examen. Les va a servir bastante. Que son las frecuencias y llegamos a las tablas, ¿sí? Aquí tenemos los pasos a seguir, que es el número de intervalos, el rango y la amplitud. Estas tres cosas tenemos que sacar. Bueno, el número de intervalos me habla que esta es la fórmula, ¿no? La regla de Sturges dice que m es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. ¿Qué es n? N es la cantidad total de datos. Bien, vamos a ponerlo aquí arribita. N va a ser igual a 60 porque esa es la cantidad total de datos que tenemos. Vamos a sacar en este momento m. M va a ser igual a 1 más 3.3 logaritmos, ¿sí? El Excel no me saca logaritmo, así que voy a tener que utilizar una calculadora, ¿sí?
Me gustaría si pudieran encontrarse una pequeña calculadora. Yo voy a buscar la mía. Uy, estuve manejando una Casio, no sé qué le pasó a mi Casio. Un momentito, vamos a buscarla mi calculadora. Me parece raro porque me la descargué justamente para explicarles a ustedes. Creo que es esta de aquí. Bien, ahí tengo mi Casio. Ok, volvemos para atrás. Bien, lo que estábamos sacando era m. Y m era igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de 60, ¿no? 60, este no era 60, bien, 6.92. Anotamos 6,92, ¿sí? Volvemos al documento donde estábamos trabajando y nos dice que el rango, tenemos que sacar el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo de las variables. Bien, entonces R va a ser igual al valor máximo, que es 667, menos el mínimo, que es 321. Bien, el rango es 346. Y ahora vamos a sacar lo que es la amplitud. La amplitud es R sobre M. W es igual a R dividido M. 50. Muy bien. Esto de aquí voy a utilizarlos, son datos que me sirven de mucho. Así que los voy a tener aquí a un lado de mi pantalla, porque sobre todo este de aquí, ¿sí? Este dato de aquí nos va a servir bastante para organizar nuestra tabla de frecuencia. Bien. N es la cantidad de datos que recolecté, ¿sí? M son la cantidad de intervalos de clase, ¿sí? Entonces n voy a redondear y voy a redondearlo a 7, ¿no? Porque no existe 6.9 clases, eso lo voy a explicar ahorita realizando la tabla. R es el rango que me ayuda a obtener este dato. W es la amplitud. Ahorita que elaboremos la tabla vamos a ver cómo nos ayudan cada uno de estos valores y para qué nos sirve. Bien, aquí tenemos esta tablita. Vamos a copiarla a nuestro Excel. Tienen que leer qué significa cada uno de esos elementos que acaban de ver ahorita. Sí, aquí voy a agregar una columna más. Este es el límite inferior, LJ menos 1, límite inferior, y este va a ser mi límite superior, LJ menos 1. Perdón, el inferior es menos y el superior es más. Bien. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a organizar mi tabla de frecuencia? Esta es mi tabla de frecuencia. Bien. Vamos a un ratito acomodar para que nos quede más claro. Bien. Mi límite inferior voy a empezar aquí, en este punto, ¿sí? Lo voy a remarcar con otro color para ver dónde inicia. Y mi límite inferior va a empezar en el valor
de menor que tenemos dentro de nuestra recolección de datos, que es 321. ¿Sí? Aquí, 321. Bien. El límite superior va a ser igual al límite inferior más 50. La amplitud, esto es la amplitud. ¿Cuánto va a valer de aquí hasta acá? ¿Sí? 50. Bien. Entonces, estos son lo que le llamamos las clases. Esta es mi clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7. M era mi cantidad de intervalos de clase. Entonces dice que va a haber 7 clases, ¿no? Muy bien. 7 clases voy a tener. Perfecto, entonces en mi clase 2 va a comenzar donde esta termina. Bien. Y va a tener una amplitud de 50. Entonces esto más 50. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para no seguir torturándome y calculando, voy a agarrar esta esquinita y voy a jalar hasta acá. Voy a agarrar esta esquinita y voy a girar hasta acá. Jalar hasta ahí. Muy bien. ¿Cómo yo sé que esto está bien hecho? ¿Cómo voy a verificar que no me he equivocado al hacer estos intervalos? Que van a entrar todos los datos que hay aquí en mi recolección. Bien. Empiezo en 321, entonces 321 está acá. Termino en 671, es decir, los datos que yo tengo en esta columna tienen que llegar hasta 671. Entre 621 y 671. Vamos a ver. 667. ¿Entra, no? En este intervalo. Sí entra en este intervalo. Pero ¿se imaginan si yo tuviera aquí un 690? Ese 690 ya no entraría acá, ¿no? Porque esto solo admite hasta 671. Es decir, aquí tendría que abrir otro intervalo, ¿cierto? Pero no es la situación. Y tampoco se va a dar porque si no los cálculos también hubieran variado. ¿Bien? Ok. Hasta aquí yo tengo mi tabulación de intervalos. ¿Bien? Ok. ¿Qué es la media del intervalo? La media del intervalo es la media de estos dos. Es decir, límite inferior, esperen, vamos a poner un paréntesis, límite inferior más límite superior dividido 2. Esa es mi media del intervalo, ¿sí? Otra vez, límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Bien? Bueno, como sigue un patrón, estiro y salen todas las medias de los intervalos. ¿Bien? Ok. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay dentro de este intervalo. ¿Sí? Vamos a hacer aquí, voy a agregar un pequeño detalle que me gustaría utilizarlo para que ustedes se den cuenta de de cómo vamos a proceder en este punto, ¿sí? Bien, si ustedes han llevado aritmética, se darán cuenta que esta llave cerrada y esta es llave abierta, ¿no? Es decir, que este dato se incluye y este ya no se incluye. Se incluye hasta el 370.9999 si quieren, ¿no? Pero no incluye el 371. Bien, aquí abajo se incluye el 371 y así sucesivamente. Bien, entonces mi frecuencia absoluta me dice que solamente admite de 321 a 371. Vamos a ver cuántos hay de esos datos dentro de ese intervalo. Contemos, 321 a 371.
376 se pasa, entonces hasta aquí. Vamos a colorear para que tengamos una diferencia. Entonces, si los contamos nuevamente, aquí nos dice recuento 4, es decir, dentro de ese intervalo hay 4 que corresponden. Bien, vámonos de 371 a 420. Se pasó hasta ahí. Coloreamos con otro color y miramos. Recuento 8. Dice que dentro de ese intervalo hay 8 datos. Bien. Seguimos. De 421 a 470. Hasta ahí. ¿No? El 71 ya no entra. Entonces pintamos otro color. Dicen que hay 14 datos. ¿Ok? 14 datos. Bien. Del 471 al 521. Hasta ahí. Otro color, ¿cuántos hay? 10. Tenemos 10 datos en ese intervalo. Seguimos. Del 571 al 400, perdón, del 521 al 571. Hasta ahí. Coloreamos y contamos aquí, dice 10. Ok, 10 datos. Perfecto. Del 571 al 621. 620, ¿no? No 21, perdón. Hay 8 datos. Del 621 al 671. Son todos los que sobran. Y ahí hay 6 datos. Bien. Como buenos matemáticos sabrán que si yo sumo todas estas cantidades me debería dar un total de 60, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a sumar todas esas cantidades y me tiene que dar 60. Bien, ya vieron, me da 60, entonces no estoy mal. Ok, frecuencia absoluta acumulada. Está interpretado por la n mayúscula sub i. La acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. 4 es igual a 4. Siguiente. 4 más 8 igual a 12. Siguiente. 12 más 14 igual 26. Siguiente. 26 más 10 igual 36. Y si continúo, en la última clase me tiene que dar el total de lo que me sale, ¿no? 60. Bien, este 60 es por este 60, ¿ok? Simplemente, ¿qué he hecho? He acumulado los datos, ¿sí? He ido sumándolos. Muy bien, eso me va a servir para sacar la media, sacar la moda, la mediana, perdón, sacar los cuartiles, percentiles y deciles. Ok. Bien, la frecuencia relativa. ¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta es absolutamente las cantidades que hay dentro de ese intervalo de clase. La frecuencia relativa es la fracción o proporción que representa esa frecuencia absoluta dentro de ese intervalo de clase. Si se confunden, chicos, aquí está también la explicación, ¿no? De dónde sale y sub i, de dónde sale h sub i, ¿sí? Esta es mi frecuencia relativa. Es n sub i sobre n. N sub i es cada dato que hay dentro de ese intervalo de clase. Y n es mi número de muestra, que es igual a 60, que ya la conozco, ¿no? Entonces, h sub i va a ser igual a n sub i dividido 60. Siguiente, 8 dividido 60.
Siguiente, 14 dividido 60. Y así con cada uno de los datos de mi tabla de frecuencia, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con 2 decimales. Y como sabrán, si yo sumo todas estas fracciones o todas estas proporciones, debería darme 1, ¿no? Debería darme el 100% de mis datos. Ok, me da 1, es decir, sí, son el 100% de los datos. Porque si yo cada uno de estos los multiplico por 100 y los sumo, me da 100 acá, ¿no? A ver, hagamos la prueba. El 100% de mis datos, ¿ok? Bien. A esto se le llama porcentaje, a esto se llama proporción. Bien. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo. El acumulado es la sumatoria que voy haciendo a medida que voy avanzando. Esto más esto igual. Esto más esto igual. Y voy, ¿no? Y en el último dato me tiene que salir 1. Bien, ahí me sale 1, ¿no? Si le quito los ceros es 1. Bien. Esto es la construcción de una tabla de frecuencia. Hasta aquí hemos utilizado todos los datos de aquí. Lo único que no hemos utilizado es el rango, porque el rango solo nos ha servido para hacer el cálculo de la amplitud. Hemos utilizado la n, hemos utilizado la m, que m es la cantidad de clases, de intervalos que van a haber, que son 6,9, si los redondeos son 7 clases. Tienen que haber 7 clases. Si a ustedes aquí les sale un 6.2, igual tienen que redondearlo al mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay 6.2 clases. Siempre va a haber el siguiente número mayor, ¿ok? Entonces se lo redondea, este siempre se redondea al mayor. Utilizamos la amplitud es cuánto hay desde el límite inferior hasta el límite superior, ¿bien? Listo, esto sería la construcción de una tabla de frecuencia. Si tienen dudas, me preguntan.